La participación de la academia universitaria en la formulación de propuestas de políticas educativas es fundamental. Las universidades, como centros de investigación y pensamiento crítico, aseguran que las políticas sugeridas estén fundamentadas en un conocimiento profundo y actualizado. Además, su rol en la formación de futuros educadores y líderes escolares facilita su comprensión del sistema educativo. De esta forma se enriquece el debate público y se fortalece el sistema educativo, haciéndolo más inclusivo, equitativo y de calidad. En este contexto, dejo con ustedes a Mauricio Bravo, investigador del CILED y vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, quien presentará la propuesta de carrera directiva con foco en la educación media técnico-profesional. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Reitero el agradecimiento por la participación en esta actividad académica y hoy día lo que voy a hacer entonces es presentar una propuesta de carrera directiva que fue elaborada por distintas personas que participamos del CILED, pero también recibiendo muchos insumos que ya les voy a ir contando de dónde surgen cada uno de estos. Y en relación a lo que decía Soledad al principio y también Isaac con la encuesta, tenemos bastantes antecedentes de que la educación técnico profesional tiene un valor sustantivo para el desarrollo social, económico, cultural de nuestro país. Y en ese sentido creemos que una carrera directiva entonces va a aportar en esa misma línea para fortalecer este subsistema escolar que hemos aprendido a querer mucho y a conocer mucho en estos 4 años, casi 4 años que llevamos con CILED. Y en ese sentido, el trabajo que hemos ido acumulando en este tiempo nos ha ido mostrando distintas cosas, como por ejemplo que no ha recibido la misma atención por parte de las autoridades o de los distintos gobiernos la educación media técnico profesional. Por distintas razones no ha recibido la misma atención que la educación general, la educación preescolar o la educación media científico-humanista. Por lo tanto, hay un aporte sustantivo que podemos realizar para poder entregar más información y de mejor calidad para poder enriquecer entonces los aprendizajes y las políticas públicas que están en este mismo foco. No obstante, en los últimos 10 años, diría yo, se ha hecho un avance sustantivo respecto de entregar distintos dispositivos, herramientas, marcos, estándares que nos van a ayudar a comprender mejor el subsistema de educación media técnico-profesional y se ha ido relevando entonces cada vez más este tipo de educación. Y qué otra muestra también relevante al respecto es que hay uno de los 3 centros de liderazgo que adjudicó el Ministerio de Educación. Uno tiene un foco especial en la educación media técnico-profesional. Por lo tanto, nos da una señal de que cada vez es más relevante para los gobiernos o para los distintos gobiernos la formación profesional o vocacional. Y en ese sentido, entonces, empezamos a elaborar esta propuesta y para eso, ¿qué hicimos? Primero, generamos distintas evidencias, revisamos distintos documentos. Casi todos ustedes, me imagino, a la entrada sacaron el marco para la buena dirección y gestión escolar para la educación media técnico-profesional, que lo que busca es darle un foco específico o atender ciertas particularidades de la educación TP y entregar cierta orientación a los directores respecto de su gestión y su propio liderazgo. Y partió como una idea más bien que no sabíamos qué tanto interés podía generar, pero la verdad es que ha sido uno de los recursos del CILED que más consultas tiene, que más nos piden, que más nos solicitan, y eso nos da entonces luces de que un marco para la buena dirección para la educación TP es una herramienta que entonces iba por el camino correcto y también es uno de los instrumentos o insumos que utilizamos para armar esta propuesta que a continuación les voy a presentar. También desarrollamos un estudio cualitativo que lo dirigió María Esther Silva, que está acá presente, que levantó percepciones y opiniones de más de 80 directores y directivos de la educación media técnico-profesional, tanto de la región metropolitana como de otras regiones del país, para levantar percepciones, creencias respecto de los principales desafíos de la educación media técnico-profesional y cómo una carrera directiva, un buen diseño de una carrera directiva con foco en la ATP podría entonces ayudar a mejorar este subsistema. También analizamos cuantitativamente las trayectorias de los directores, miramos las bases públicas, los registros públicos y fuimos tratando de entender cómo es la trayectoria o el ciclo profesional de un director TP. Y eso también es otro de los insumos que levantamos para este estudio. Y por último también
no en orden cronológico, sino que complementario a esto, participamos en las mesas que convocó el CPIP para levantar información de distintos actores respecto de cómo entonces podríamos elaborar un marco para la buena dirección. Perdón. Y en algunas inquietudes que surgen, por ejemplo, acá en el estudio que yo les decía al principio sobre directores TP. Algunas reflexiones. Dice, falta flexibilidad para armar una propuesta curricular a partir de los módulos técnicos, según las actualizaciones que van teniendo los centros de práctica, más referido a lo curricular, a los aprendizajes. La evaluación de la educación TP tiene muchas áreas. El director debe preocuparse del currículum, su articulación, la empleabilidad temprana, el acceso a la cultura, la vinculación con la empresa, la alternancia, el cumplimiento del perfil de egreso, entre otros. Muchas son compartidas con el sistema HC, pero otras no, ¿cierto? Otras son más propias de la educación técnico-profesional y por lo tanto un director tiene otros desafíos que son distintos al de un director HC, por ejemplo, educación en general. Otro director o directivo decía, el problema de la formación hoy en día es que es muy académica, todo es de literatura, dice el director. Pero ¿quién le enseña a uno en lo real, en lo cotidiano? ¿Qué tiene que hacer como un director? ¿Y cómo tiene que hacerlo? Estos son todos directores TP, recuerden respecto a este estudio. Esto lo cito como contexto para que como vamos entendiendo un poco lo que aquí ocurre. Y bueno, en ese sentido entonces nos preguntamos qué es una carrera directiva. Y una carrera directiva la entendemos como un sistema de mejora continua que reconoce los desafíos que surgen en el sistema, en las trayectorias profesionales de aquellas personas que asumen estos liderazgos y en particular, ¿cierto? Como, y voy a reiterar esto varias veces, pero en particular el liderazgo de un liceo TP. Y entre otras cosas, esto puede sin duda complementarse con otros conceptos, pero tiene el propósito de proveer los recursos profesionales, las herramientas para la mejora y entregar información necesaria para alcanzar el máximo potencial, tanto a nivel individual, como lo vamos a ver más adelante, pero también a nivel de establecimiento escolar o del sistema escolar. Pues bien, como ustedes saben, hay una carrera docente que ya lleva bastante, o sea, lleva 5 o 7 años en régimen, donde nosotros sabemos que un profesor un estudiante desde que entra a la formación inicial en alguna de las pedagogías, tiene que cumplir ciertos pasos para seguir avanzando y luego cuando ya egresa, se titula, entra como un docente novato en sus primeros años y luego pasa con los años, los distintos tramos que conforman la carrera docente, uno podría decir que se va consolidando su profesión. No obstante, en el caso de los directores no tenemos un instrumento como este, ¿cierto? Sabemos algunas cosas de los directores, pero no seguimos su trayectoria, no necesariamente la acompañamos como se requiere, y eso es lo que hoy día nos estamos proponiendo desde, como les decía, desde el Ministerio de Educación con el CPIP y distintos esfuerzos que también han hecho otras instituciones antes, un esfuerzo sustantivo de poder entonces tratar de estructurar una carrera directiva que nos permita poner el liderazgo como foco, pero un liderazgo que tenga un impacto en los aprendizajes de los estudiantes, que en definitiva eso es lo que busca una carrera como esta. Pero para eso tenemos que entender entonces cómo es la trayectoria de un líder escolar en nuestro país. Y nosotros vemos en la primera tabla que un director TP hace 5 años ya era director. El 55% de los que hoy son directores, 5 años atrás ya eran directores, ¿cierto? Luego, y los que no eran directores eran UTP, docente de aula, director de formación o inspector. Siempre, la gran mayoría proviene de la educación media técnico-profesional. Por lo tanto, hay una trayectoria, una suerte de especialización de los directores TP, directivos TP, que hacen su carrera en este tipo de establecimientos, se van especializando y van asumiendo cargos de mayor responsabilidad. ¿Y a qué edad entran al cargo? Más o menos, en promedio, entran a los 42 años y están en promedio 10 años en el cargo y salen más o menos a los 52 años del cargo de director, ¿sí? Por lo tanto, aquí nos dan luces, ¿cierto? Esto de que hay una especialización en la educación TP y eso justifica que haya una carrera directiva que los considere como tal y que tenga un foco y una mirada a la particularidad de la educación TP. Y otro lado también podemos identificar que su trayectoria como directivo, como director TP en este caso, es de 10 años, ¿cierto? Y más o menos las edades en que entran a asumir esta responsabilidad. Si también nos preguntamos nosotros qué proporción de los directores de la AMP
de la MTP trabaja anteriormente en un liceo TP, a nivel general, más allá del cargo del cual ostente, ¿cierto? Bueno, hoy día, obviamente, al 2023, el 100% son directores, pero de ese 100%, el 2022, el 93% ya era director, y el 2018, el 79% ya era director de un liceo TP. Por lo tanto, hay una trayectoria, como les decía, para lo que yo les estoy comentando. También sabemos que los cargos de directivos TP, si bien la propuesta que nosotros vamos a presentar ahora refiere específicamente al director, sí sabemos que los equipos directivos de la MTP son distintos a la educación HC. Sabemos que tenemos jefes de producción o jefes de formación, jefes de UTP, TP, tenemos jefes de carrera o especialidad, orientadores TP, que comparten muchas funciones y responsabilidades con cargos similares, pero no necesariamente hacen lo mismo y algunos de estos no están reconocidos como cargos directivos necesariamente y los tienden a homologar con cargos que son propios de la educación regular. Entonces nosotros acá, en base a una adaptación que hicimos de otros documentos, miramos que un director TP y un jefe de formación tiene responsabilidades más parecidas a un director, por ejemplo, que un jefe UTP propio de la TP, con un jefe de carrera o especialidad, cumple funciones que cumple un jefe UTP en un colegio regular o HC, y el orientador, bueno, se homologa al orientador regular. Aquí hay un desafío entonces en el cual tenemos que mirar los cargos, ¿cierto?, de la educación TP, clasificarlos de alguna manera para saber si son directivos, los vamos a dejar como directivos o no, y en base a eso entonces estimar si van a ser parte de la carrera directiva o quedan fuera de la carrera directiva. Entonces es un tema que también tenemos que resolver. Bueno, también hemos revisado las normativas, los distintos literatura al respecto, y creemos que para que una carrera directiva sea efectiva, necesitamos al menos estos 4 principios, ¿cierto? Que haya autonomía, es decir, que el director tenga la libertad para tomar ciertas decisiones, siempre lógicamente acompañado de un sistema de rendición de cuentas, pero que tenga cierto grado de autonomía que le permita tomar decisiones. En los estudios cualitativos que nosotros hicimos aparece mucho el tema de la autonomía por parte de los directores para tomar decisiones en cosas más bien a veces cotidianas, a veces ni siquiera a cosas tan difíciles de lograr. Luego tenemos que tener una coherencia normativa, es decir, tenemos que aliviar la carga de trabajo y proteger el tiempo para liderar. No añadir nuevas exigencias o rendiciones. Ustedes saben que hay una carga excesiva a veces de burocracia gubernamental que viene de muchos años atrás, donde cada vez les exigimos más documentos, firmas, fotos, hay varios estudios que hablan de esto, y nosotros queremos o necesitamos que esta propuesta de carrera directiva no significa una carga adicional, más burocracia, más rendición de cuentas, si es que tal vez ya podemos homologar otros dispositivos que existen para hacer que esto entonces sea de mejor forma. También que consideramos que tiene que haber una colaboración público-privada sin duda, más aún en la educación media técnico-profesional, donde hay una sinergia entre el Estado, el sostenedor, el director y el sector productivo. Eso es necesario para poder entonces empujar, apalancar una carrera directiva con el foco TP. Tenemos que tener confianza, lógicamente, ¿cierto? El director es un líder idóneo, ha sido seleccionado por un sistema o debería ser seleccionado por un sistema que nos dé la tranquilidad de que cumple con ciertos estándares que son exigidos, que están validados, y tenemos que tener un nivel de confianza de que el director va entonces a hacer bien su trabajo. Y por último, calidad en la dirección escolar, es decir, foco en el aprendizaje y el logro de los estudiantes. Ese es el fin último. Tenemos que entonces enfocarnos en que la carrera directiva que se diseñe, que se presente y que se apruebe tenga ese foco como fin principal. Bueno, si entramos ya de lleno a la propuesta que nosotros queremos hacer acá con algunas apuestas que estamos haciendo al respecto, es que aquí está más o menos el ciclo vital, ¿cierto?, de una carrera directiva. Entra como director, como les decía, más o menos en promedio de los 42 años, con bastante experiencia en la docencia, ya sea en colegios TP u otros, ¿cierto? Entra y lo primero que nosotros tendríamos que hacer es establecer ciertos criterios de mejora escolar, ¿cierto? Algo así como un convenio de desempeño con otras características, pero ciertos indicadores que nos permitan a nosotros entonces mirar y poder aunar criterios con los líderes escolares respecto de qué es lo que le vamos a exigir en su trayectoria. Una vez que nosotros aunamos estos criterios, vienen los ciclos de dirección, que ya me voy a referir un poco más adelante. Ciclos de dirección, es decir, los periodos que va a estar asumiendo el cargo y renovando el cargo en estos 10 años promedio que dura más o menos su estadía como director TP.
todo este ciclo, lógicamente, tiene que ir acompañado de formación y acompañamiento. Tenemos que formar a los directores en cada una de las áreas que le estamos exigiendo, a través de los indicadores que les vamos a pedir, y acompañarlos en este proceso, ¿cierto? Luego vamos a ir evaluando el avance en cada uno de los criterios que les vamos a pedir. Lógicamente entregamos una retroalimentación y en base a eso se vuelve entonces a pensar en nuevos criterios de mejora escolar en base a esta nueva realidad, en base a lo que cumplió, lo que falta por cumplir. Volvemos a establecer nuevos criterios para el ciclo siguiente de dirección y así sucesivamente hasta que termine su ciclo como director. Entonces, más o menos así entendemos el ciclo de mejora continua para los directores. Y en ese contexto entonces, esto es también proponemos 3 tramos, un tramo inicial, de liderazgo inicial, un tramo de liderazgo consolidado y un tramo ya voluntario de liderazgo experto, perdón. Aquí, bueno, definimos más o menos qué es lo que tiene que hacer en cada uno de estos tramos y definimos también cuál es el foco específico que debiera tener un director de la educación media técnico profesional, que como les decía, responde a otros contextos. Para esto necesitamos hacer un diagnóstico inicial para poder situar a cada uno de los directores en el tramo que le corresponde. Un director que ya lleva 5 años no lo vamos a dejar en el liderazgo inicial, ¿cierto? Porque ya tiene experiencia, tiene resultados que mostrar. Por lo tanto, tenemos que hacer una buena clasificación para establecer en qué tramo va a quedar. Pero aquel que es novato, que nunca ha sido director antes, ¿cierto? Debiera partir entonces en el primer tramo, el tramo inicial, y más o menos consideramos que un director debiera durar 3 años en cada uno de los tramos. ¿Por qué decimos 3 años? Porque son 3 tramos y el director dura promedio 10 años en el cargo. Entonces uno podría establecer que cada uno de los tramos en promedio debiera durar 3 años, ¿cierto? Aproximadamente. Y para poder ir pasando de un tramo a otro, como vamos a ver a continuación, hay un mecanismo de evaluación que va a permitir que aquello ocurra. Entonces, respecto de la evaluación, nosotros consideramos, y la literatura así también lo especifica, que cuando hablamos de una carrera directiva, una carrera docente, debemos tener 2 focos, ¿cierto? Un foco en el logro personal, o sea, el desarrollo de su propio liderazgo, pero además también un foco en el logro del establecimiento, que en definitiva, como les decía, lo que queremos es que ese director sea tan bueno que tenga impacto positivo en los aprendizajes, en las trayectorias de los estudiantes futuras, de sus estudiantes. Por lo tanto, la evaluación tiene que tener esta doble mirada, no solamente fijarnos en lo que en su propio desarrollo personal, profesional, individual, sino que cómo ese desarrollo logra impactar en la sala de clase, en los aprendizajes y en las trayectorias futuras de los estudiantes. Es decir, un estudiante TP, ¿qué pasa con él después? ¿Cierto? Se va a la educación superior, trabaja, estudia y trabaja. ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cómo impactamos entonces en las trayectorias futuras de esos estudiantes? Dicho eso entonces, en un sistema de evaluación que nosotros proponemos acá, está esquematizado acá, donde, como les decía, tenemos que consensuar ciertos objetivos, buscar indicadores para medir entonces esos logros, evaluar el desempeño y retroalimentar constantemente al director. Para esto, nosotros consideramos que tiene que haber una autoevaluación del director donde éste reflexione, ¿cierto? Y presente ciertas evidencias sobre su propio desempeño a lo largo del primer ciclo directivo, supongamos 3 años, ¿cierto? También podemos asignar la figura de un mentor, una persona que lo va a acompañar, sobre todo cuando especialmente cuando es un director novel o novato, una especie de un mentor que lo acompaña y también entrega una evaluación respecto de su crecimiento personal, su desarrollo profesional durante el proceso en el cual está inserto. Luego nosotros proponemos una evaluación por la comunidad escolar, es decir, la percepción de la comunidad educativa se recogerá, como dice acá, con una rúbrica específica, donde, por ejemplo, docentes, centros de padres, centros de práctica y el entorno empresarial significativo, en el caso de la educación TP, pueda tener una voz y una participación en el proceso. Luego discutiremos cómo ponderamos estas notas, estas evaluaciones, ¿cierto? ¿Cuál pondera más, cuál pondera menos? Tendremos que tener esa discusión más adelante, pero al menos creemos que es relevante esto y además la literatura internacional también lo destaca como una fórmula para poder medir o evaluar el desarrollo, el avance en las carreras directivas.
Y también, lógicamente, tiene que haber una evaluación centralizada por parte del organismo que competa, ¿cierto? En la cual, a través incluso de registros públicos, los registros propios que tiene el Ministerio de Educación, pueda ver ciertos indicadores que hemos establecido que son necesarios para que establecer una mejora. Por ejemplo, la asistencia, por ejemplo, el CIMSE, u otro tipo de indicadores que nos permitan entonces medir este desarrollo o este avance. Bueno, dicho eso, queremos responder a esta última pregunta que dice, ¿qué director queremos para la educación media técnico profesional? Y nosotros creemos que, en definitiva, buscamos un director que esté activamente innovando, ¿cierto? Que esté emprendiendo todos los días distintas iniciativas que mejoren la calidad de la educación media técnico profesional. Esto debiera aplicarse en todos los subsistemas, HC, preescolar, etcétera, pero creemos que tiene aún mayor relevancia en la educación media técnico profesional, porque esta está vinculada permanentemente con el desarrollo del sector productivo, las innovaciones tecnológicas, las innovaciones médicas, educativas, etcétera. Entonces, creemos que, y además por el tipo de educación que es, una educación profesional, técnica, vocacional, entonces estamos aún con una obligación aún mayor de generar esto, y un director TP debiese tener este perfil. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, dice identificar oportunidades de colaboración con la industria, implementar nuevas tecnologías y metodologías de vanguardia, alineadas con los desafíos del sector productivo para proveer la inserción educativa y laboral de los estudiantes, ¿cierto? O sea, siempre pensando en el desarrollo de los estudiantes. Adelantarnos, ¿cierto? Hay una vasta literatura sobre, que ustedes pueden seguir después, sobre lo que se conoce como universidades emprendedoras, que ha sido estudiado a nivel internacional y habla, ¿cierto?, cómo las universidades emprendedoras, qué características tienen y qué cosas las diferencias de otras que no lo son tanto. Nosotros creemos que por esa línea tenemos que avanzar entonces, siempre, como les decía, pensando en cómo insertamos mejor en las trayectorias de nuestros estudiantes. Solo un ejemplo, ustedes saben que en el último año había una explosión de la inteligencia artificial y uno esperaría que los colegios TP ya estén incorporando la inteligencia artificial en algunas de sus actividades extraprogramáticas, al menos, ¿cierto?, en algunas de las disciplinas o cursos, que ¿por qué no pensar en una carrera técnica en programación, no sé, de inteligencia artificial? Por ejemplo, tenemos que adelantarnos, y creo que la educación TP tiene esa responsabilidad mayor de estar muy a la vanguardia y adelantarse y estar muy presente en los avances del conocimiento y de la tecnología. Sin duda, en esta propuesta que le estamos entregando inicial, hay desafíos todavía que tenemos que cumplir. Por ejemplo, tenemos que mirar o desarrollar evaluaciones estandarizadas que midan el logro del currículum diferenciado. No tenemos un CIMSE-TP, no tenemos una PAES-TP, tenemos que definir y reflexionar respecto de esto. Si las creamos, yo sé que ha habido distintos esfuerzos de distintos gobiernos por crear dispositivos como estos, pero tenemos que avanzar tal vez un poco más rápido en esto y ver cómo evaluamos a los estudiantes TP en base al currículum que ellos reciben. Luego tenemos que pensar cuáles son los incentivos más adecuados. Esto es algo muy, polémico a veces, con harta discusión al respecto, pero ¿qué incentivos entregamos? Incentivos para la atracción, para la mantención y la mejora en las carreras directivas, y también incentivos asociados propios a la responsabilidad del cargo. También nos tenemos que hacer cargo en reconocer la labor directiva de la educación media técnico profesional. Como les decía, no existe oficialización, formación ni estándares para, por ejemplo, el jefe de producción, el jefe de UTP, TP, el orientador TP, el director TP. No hay una mirada con un foco en ese sentido. Y por último, tenemos que lograr que haya una coherencia con la carrera docente y otras normativas. Esta carrera directiva debe conversar con la carrera docente y también con otras normativas, programas, estándares, marcos que existan, de tal manera que haya coherencia entre lo que el Estado o la sociedad le está pidiendo a los directores a través de este otro instrumento y lo que les vamos a exigir también a través de la carrera directiva. Por eso es que el marco para la buena dirección, el marco para la buena enseñanza, este marco para la buena dirección con foco TP, creemos que son aportes sustantivos en esta materia.